tener ahí todo lo que nos comparta Sebastián. Pues muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy en esta reunión con el objetivo de que nos puedas compartir justo un poco de tu experiencia con el desarrollo de protocolos para ahora el regreso de actividades turísticas en las áreas protegidas a partir del COVID. Nos está acompañando aquí, bueno, mejor que se presente cada uno de ellos. No sé, Manuel. Sí, claro. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por este apoyo. José Manuel Juan Diego Monzón de CONAM. Marco. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenos días a todos. Marco Hernández de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México. Gracias, Marco. Bueno, y Sebastián, finalmente también. Bueno, buenos días aún con todos. Mi nombre es Sebastián Sierra, trabajo para el Ministerio del Ambiente. Puntualmente estoy a cargo del programa de uso público de las áreas protegidas del Ecuador. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias. Pues no sé, Manuel, si quieres compartir a lo mejor algo aquí con Sebastián, justamente también ya hablábamos un poquito de cuál es el interés que tenemos nosotros. No sé si quieres adicionar algo más. No, nada más eso, Sebastián. Pues la idea de esto, que solicitar ahí este intercambio de experiencias, o más bien este apoyo de las experiencias que han tenido con ustedes, es, me imagino, un poco de lo que han platicado también ya en la parte de Red Parques y lo que te ha platicado Esteban, ¿no? Que también en el caso de nosotros, pues estamos en esa línea de tener una línea de tiempo también de apertura, tanto de las áreas naturales protegidas como incluso del trabajo de oficina, ¿verdad? Incluso también porque todavía no tenemos una línea de certera de cuándo tendremos esa vuelta al trabajo, y que en ese sentido pues tenemos también pues a guardaparques y tenemos a gente que trabaja, que no tiene contacto directo con la población, con usuarios, etcétera, ¿no? Entonces queremos también, con base en estas experiencias que tú nos puedas compartir y con algunas otras, poder diseñar también algunos protocolos que nos ayuden también en esa nueva etapa. Ok. Sí. Primero, muchas gracias. Y qué bueno. Bueno, creo que en todos los países estamos en la misma dinámica. Y bueno, lo que le decía a Esteban, y que él es un poco consciente de todo lo que hemos estado trabajando en nivel de Red Parques de todos los países, las circunstancias de cada país son diferentes, ¿no? A pesar que son las áreas protegidas, ustedes saben que el tema de abrir las áreas protegidas a veces no es técnicamente, sino políticamente, y eso es más riesgoso. Entonces, en ese sentido, la idea es tratar de trabajar mucho más rápido para ver de qué forma tenemos escenarios un poco más adaptativos a la realidad del área protegida, y en este caso en Ecuador trabajamos en dos partes. Una, al tema del manejo de visitantes a través de los sitios de visita, actividades, servicios, que es lo que nos compete como áreas protegidas. Y lo otro, adaptar esas mismas condiciones a la emergencia sanitaria que manejamos aquí. En Ecuador, por ejemplo, el que manejamos es el tema de la semaforización. No sé si eso también lo están aplicando en México, pero puede ser los semáforos o los colores o las fases, ¿no? Dependientemente, la idea es que cuando se abra, o mejor dicho, la lógica del país es que se van abriendo servicios y un montón de actividades de acuerdo a una lógica de riesgos. Entonces, no sé, primero, si es que en México están trabajando en esa lógica puntualmente, o cuál es más o menos la metodología que como país lo están haciendo independientemente de áreas protegidas, ¿no? Parece ser que es la misma, Sebastián. De hecho, sí hay un semáforo. Ahorita todavía estamos en rojo, justamente. Estamos en el proceso de pasar, digamos, como hay una etapa que se está manejando, por ejemplo, municipios como, digamos, semáforo, y de hecho se les pone algún nombre, ¿no? Municipios de la esperanza, en aquellos en los cuales pues no hubo una incidencia de casos de COVID, y que se están, digamos, aperturando la actividad económica en la presente semana, pero son pocos realmente. Son municipios pues con un carácter más rural, que bueno, pues podrían estar ahí algunas áreas naturales, pero más incluso del contexto, no de las grandes urbes y del centro del país, donde es el centro político, y todavía la gran parte de las ciudades
donde está la mayor parte de la actividad económica, están en semáforo rojo. Posteriormente, pues sí, como decías, también la idea es que por municipios acá, las entidades o las provincias, digamos, se dividen en municipios y se irán liberando conforme se vaya bajando justamente la curva, ¿no? de infección. Entonces, sí, estamos también en esa lógica aún, cuando, como te comento, pues todavía estamos como en una etapa de casi todo en rojo, pero ya inicia la parte de los amarillos, ¿no? Aunque sean municipios pequeños. Correcto, correcto. Bueno, lo que hemos hecho nosotros como país, hemos tratado, de hecho, aún está en propuesta, quiero comentarles de eso, aún está aprobado, está a nivel interno, como ustedes saben hay que llegar al protocolo interno, entonces está enviada la propuesta de apertura de áreas protegidas bajo estos dos escenarios que les mencionaba. Entonces, quizás les voy a compartir la pantalla para que vean más o menos la lógica del documento. No les voy a leer todo, sino un poco para que ustedes se familiaricen, ¿les parece? Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Perfecto. Uh-huh. Hay que indicar también que en este tema, naturalmente, de áreas protegidas y los protocolos, ustedes ven que muchos protocolos ya se parecen muchos a otros en tema de antecedentes, ¿no? Entonces es mera formalización. Y naturalmente nos basamos también de otros protocolos a nivel internacional, incluso a nivel de áreas protegidas de otros sistemas, ¿ok? Entonces la idea es adaptar todas estas buenas iniciativas a las áreas protegidas. Algo que es importante es que nosotros, o sucede en Ecuador, que nosotros no podemos establecer elementos de bioseguridad tan específicos, ya que no tenemos la rectoría sobre la bioseguridad, sino esto es del Ministerio de Salud. Y aclaro esto porque a veces se confunde que tenemos que crear un montón de cosas en las áreas protegidas cuando no está en nuestra competencia. Ojo, no podemos hacerlo por nuestra competencia, pero sí lo podemos coordinar o generar insumos o tomar insumos de esta entidad, digamos, en el caso de Ecuador, rectora de la pandemia, y utilizarlo y adaptarlo a nivel de área, que son protocolos generales y algunos específicos. Entonces, nuestra propuesta como apertura de áreas protegidas va más en función del manejo de visitantes y naturalmente lineamientos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque actualmente en Ecuador, por ejemplo, no es que están cerradas las áreas protegidas, lo que está es prohibido el ingreso para visitantes. Nuestros guardaparques continúan en territorio y siguen ellos realizando actividades de índole de conservación, que son el principal objetivo de las áreas, ¿no? Con un limitado número de personal en absoluto por el tema de vulnerabilidad y ubicación. Pero, sin embargo, en ese sentido, las áreas protegidas no se han cerrado, siguen trabajando. Entonces, estos son como antecedentes nada más del tema del coronavirus. Como ustedes saben, el objetivo de esta propuesta es definir escenarios de apertura idóneos de las áreas protegidas de acuerdo a las medidas de seguridad sanitaria establecidas por el Ecuador. Algo que es súper importante es el tema de cuáles son las lógicas de cómo abrir un área protegida. Y como les comentaba, muchas de estas lógicas fueron tomadas también de otros sistemas de áreas protegidas en base a 5 componentes. Entonces, tú como gestor de áreas protegidas, para elegir qué área protegida podría ser las primeras, porque tampoco podríamos tomar una decisión, o mejor dicho, podríamos tomar una decisión de abrir las áreas protegidas, no en su totalidad, no todas, sino ciertas, pero dependiendo de estos componentes. En salud, hay que ver qué área protegida, su cantón, en este caso hablamos como cantón, no sé allá cómo lo hacen como sectores o como provincias. El tema es que son los límites políticos que tienen las áreas protegidas, dependerá del nivel de registro de contagio que tengan. Básicamente es el semáforo que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, si están en rojo esas provincias, no abriremos el acceso para los visitantes, así de fácil.
Pero en el caso de ya cambiar un amarillo, que es ya un poco, comienza a permitirse algo de actividad de visitantes, hay que saber que el sector cuente con protocolos de bioseguridad y cuente con equipos de prevención. Cuando hablo de sector, quiere decir que en las áreas protegidas tenemos operadores de turismo, tenemos restaurantes, tenemos refugios, lodge, otras cosas que no necesariamente nosotros tenemos que darles haciendo los protocolos de bioseguridad. Ellos son los que tienen que implementar los protocolos de bioseguridad que seguramente lo establece la autoridad rectora del país y lo adaptan al nivel de ese servicio. Aquí en Ecuador, lo que se ha hecho son protocolos para alimentos y bebidas, para alojamiento, que les puedo compartir fácilmente. Y claro, tienen que adaptarlo a un nivel mucho más prístino, porque no es lo mismo las condiciones urbanas de la Ciudad de México, digamos, que un área protegida a lo natural, ¿no? Otro es el tema social. Hay que identificar cuál es el grado de dependencia como principal fuente de ingresos. O sea, qué área protegida realmente representa una fuente de ingresos a nivel social, a nivel local. Seguramente esas áreas protegidas son las que más van a querer abrir y va a haber más presión. Entonces hay que un poco chequearles a esas áreas protegidas para que estén preparadas de antemano. Y otro es el tipo de visitante. Tenemos áreas protegidas en el país, aquí en Ecuador, que la mayoría entran nacionales, hay unas pocas que entran más extranjeros que nacionales. Entonces, si los vuelos internacionales están prohibidos, quizás esas áreas protegidas pueden esperarse un poco más, ¿no? Porque dependen más de esos, o no, que puede que incentive al turismo nacional y claro, pero aquí hay muchas áreas que dependen del turismo internacional, entonces muy difícil que un nacional pague ese valor de una experiencia que tenía para este tipo de visitante. En absoluto, en el sector hay que saber qué tipo de actividades y servicios. La capacidad de gestión. Hay que saber qué área protegida o sitios son más accesibles. La idea, dependiendo de los colores, es que la gente en amarillo, digamos, hay que tratar de que no esté mucho tiempo en ese lugar. Por ende, tenemos que ver qué sectores del área protegida, no todo el área, sino qué sectores del área protegida son más accesibles o brindan accesibilidad mucho más rápida que las personas puedan ingresar y salir en corto tiempo. Y ver si hay áreas protegidas que cuenten con operadores o grupos ordenados que se dejen guiar o liderar. ¿Por qué? Porque esas áreas protegidas quizás puedan salir mucho más pronto y puedan controlar más a los visitantes que un área protegida donde aquí tenemos un área que es una playa y que necesariamente no podemos cercarle, ¿no? Entonces van a entrar todos, es un poco más complicado ahí versus a otra donde podemos controlar. Y hay que analizar ya a nivel del sector el tema de la disponibilidad del personal, la capacidad de logística, si tenemos facilidades, infraestructura, entre otras cosas. A nivel económico va de mucho con el tema social, es el tema de la demanda turística. Y claro, saber si es que esos ingresos de esa demanda turística que tenemos realmente ayudan a la gestión del área. Hay áreas protegidas donde tenemos concesiones, convenios en los cuales esta administración de terceros de servicios turísticos generan dinero y nos entregan dinero a las áreas protegidas. No sé si eso pasa en México. Y eso ayuda naturalmente a la gestión en logística, en movilización, en monitoreo, en mantenimiento, etcétera. Entonces, hay que decir, estas áreas protegidas realmente sí ayudan, estas para la gestión del área y pueden ayudar para otras. Entonces, estas debemos un poco elegirles de primera mano en la lista de las primeras que tendrían que salir. Y en el caso de ambiental, nosotros tenemos un plan que es de visitantes, se llama el Plan de Manejo de Visitantes. Nosotros tratamos de ver qué áreas protegidas tienen este PMB, porque este plan lo que permite es adaptar justo esto, las normas de comportamiento, horarios, números de encuentros, frecuencia, entre otras cosas. Sí me siguen, ¿no? Sí, sí, Sebastián. Sí, Sebastián. ¿Tienen alguna pregunta? Interrúmpame, no hay ningún problema. Ok. Sebastián, nada más una pregunta de lo último que comentaste del plan de manejes. ¿Sí? Eso es, digo, no sé si conozcas aquí en México que existe el programa de manejo, en donde viene información del área protegida y donde viene también unas que le nombramos reglas administrativas de qué se puede y no se puede hacer. ¿Área protegida o es algo especial para visitantes solamente? Ya. Ustedes saben que tenemos el plan de manejo, que es como la Biblia, ¿no? La directriz de cada área Así protegida. es.
Pero aparte el plan de manejo te dice qué cosas se pueden hacer en área protegida y te define los programas. En este caso hay el programa de uso público, turismo y recreación. Y cada uno de los programas tiene una herramienta técnica. Entonces, el PMB, el Plan de Manejo de Visitantes, es una herramienta técnica que aterriza sobre el programa de uso público de turismo. Ok. Entonces, lo que hace es eh, un poco ordenar la actividad turística y recreativa a nivel de planificación, identificación, control y monitoreo y verificación, casi como una rueda de Deming, ¿no? Entonces, creo que sí se parece mucho a lo que tú me mencionas, pero sí es más específico para el tema del programa de uso público y turismo y puntual para el manejo de visitantes. Ok, listo, te entiendo. Gracias. Creo que para el caso de México a lo mejor sería un poco con lo que se ha trabajado de los estudios de capacidad de carga y límite de cambio aceptable, que justo ahí donde identificamos como un poco el ordenamiento de las actividades en cada sitio. Y a lo mejor puede ser algo similar o una parte de podría ocuparse. Sí, 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 sí. De hecho, esta metodología que hemos creado nosotros hace algunos años está conformada por 3 fases. Sí, antes nosotros entendíamos que para manejar el turismo en áreas protegidas necesitábamos la capacidad de carga. En Ecuador no pensamos así. Un número exacto no te puede asegurar una mayor reducción de impacto del turismo sobre la biodiversidad. Un ejemplo muy claro, en un sendero, si yo encuentro un grupo de 5 personas y a las 5 personas antes de ingresar les digo, estas son las reglas de juego del sendero, no tienes que tomar fotos, no tienes que hacer tales cosas, no tienes que arrancar las estas, no tienes que comer, bla, bla, bla. Al finalizar el sendero, ese grupo de 5 personas seguramente causará menor impacto que si a una sola persona no le doy reglas de juego y me puede salir destrozando todo el sendero. Entonces, es un poco el tema de poner normas de comportamiento más que un número exacto, ¿sí? De todos modos, tiene 3 fases esta metodología. La primera, y justo están viendo en pantalla, es la herramienta ROBAP, que es el rango de oportunidades de visitantes en áreas protegidas. En teoría, hasta esa fase podríamos manejar áreas protegidas, pero sin embargo hay ciertos sitios de visita en los cuales el impacto es más fuerte a la biodiversidad y tendremos que aterrizar con el siguiente fase, que es el LAC, que ustedes ya le acaba de mencionar, Esteban, que es el límite de cambio aceptable. Entonces, tenemos identificado 14 indicadores entre biofísicos, sociales y de gestión, que lo tomarán las áreas protegidas de acuerdo a su condición y de acuerdo a cómo se acople y monitorearán, ¿no? El impacto. Pero ya no de todos los sitios de visita, sino de ciertos sitios de visita o actividades. Y si es que ya realmente está impactado el turismo y vemos que realmente es muy, 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 muy fuerte esto, ahí se comienza a poner la capacidad de carga. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos, ¿no? No nos restringimos de una la capacidad de carga, sino vamos desde un escenario, un espectro un poco más amplio que es el ROBAP, y luego vamos a los otros espectros. No sé si me hice entender. Sí, 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 completamente. Federico Sebas. Chévere. Entonces, en ese sentido, cuando les hablo del plan de manejo de visitantes, las áreas protegidas deben tener estas 3 fases, no desde el principio, pero sí la primera, que es el ROBAP. ¿Por qué? Porque en el ROBAP establezco rangos de oportunidades de los visitantes de acuerdo a las condiciones de mi destino. Sin embargo, voy un poco a seguir mostrándoles el documento. Tenemos áreas protegidas que no tienen este plan de manejo de visitantes, entonces hay que tratar de idearnos de qué forma pueden generar ciertas directrices que sí tiene este plan. Pero lo más importante para abrir, hay que entender que lo que tenemos que ordenar en turismo en las áreas protegidas es la zona de uso público de turismo y recreación, no toda el área protegida. Porque se supone que no deben ingresar los visitantes a áreas donde son de estricta conservación o tienen otra zonificación, ¿cierto? Entonces, vamos a centrarnos en la zona de uso público de turismo. Y lo más importante para el gestor del área es que conozca estas características. Primero, saber las características biofísicas del sitio y atractivos, es decir, son pristinos, primitivos, tienen condiciones rurales, urbanas, que esto son términos de si pristinos es donde hay menos alteración, ¿no? El tamaño de grupos es menor versus
a un urbano donde ustedes ven que hay un mayor número de grupos por las condiciones. Prácticamente así definimos los sitios de visita y atractivos. En el tipo de infraestructura y facilidades que posee cada sitio y atractivos también. Hay que conocer los tipos de actividades y servicios turísticos. O sea, primero sabemos cómo está nuestro sitio, luego qué facilidades. Tenemos hoteles, tenemos lodge, tenemos baterías sanitarias, senderos, centros de interpretación. ¿Qué tipo de actividades se hacen? Hay restaurantes, hay alojamiento, hay camping, hay surfing, etcétera. ¿Y qué tipo de visitante? Porque esta herramienta lo que trata de manejar son visitantes que no solamente tienen perfil de turista, por eso nosotros manejamos esta palabra. Dentro de visitantes están los turistas, los excursionistas, los investigadores, operadores, etcétera. Entonces, todas las reglas de juegos que pongamos en el área protegida para la zona de uso público y turismo va para todos los tipos de visitantes, no solo los turistas. Este es como un cuadro, aquí se me ha juntado un cuadro, mis disculpas, pero son de los indicadores más o menos como nos muestra la herramienta. Ustedes pueden ver que lo que hacemos es que en cada sitio de visita le analizamos de acuerdo a estas condiciones. Esta es de un área protegida, pero la metodología te da todos los cuadros llenos de cuáles son las condiciones que podemos ver nosotros y identificar y decir, ok, mi sitio de visita tiene estas condiciones, ¿no? Entonces, atrás de esta herramienta también hay ciertos parámetros que te dice tales actividades son permitidas, son grupos de tantos, los senderos tendrán amplitud de tanto. Entonces, es más fácil para mí establecer normas de comportamiento de acuerdo a los escenarios de subzonificación que simplemente poner reglas de juego a todo el área protegida, que no es lo mismo. Entonces, ustedes ven aquí las actividades locales en temas pristinos son muy pocos con los primitivos versus a otros no son masivos. Entonces, si yo voy a abrir las áreas protegidas de acuerdo a zonificación, tendré que tomar en cuenta que los lugares que tengan estas condiciones últimas, sobre todo las dos últimas, son los lugares donde tengo que meterle más ojo, echarle más ojo, porque estos lugares son masivos, entonces tendré que poner más restricciones, más normas, más espacios de grupos, más horarios, entre otras cosas. Versus a esta, que son un poco en solitario, en el cual sí tendrán normas, pero no me causarán tanto preocupación, digamos, en función de esta pandemia. ¿Ok? Ok. Y como les estaba mostrando, entonces son ese tipo de condiciones. Por eso es importante para nosotros primero saber en qué situación está nuestro sitio de visita. O sea, para abrir las áreas protegidas en Ecuador tenemos que saber qué sitios de visita prestan las condiciones y cómo podríamos hacerlo. Senderos, como ustedes ven, a nivel pristino no hay senderos porque son simplemente linderos de control y vigilancia versus acá, urbano, que son ya mucho más amplios, intervenidos, hay erosión, entre otras cosas. La señalética en un sitio pristino, no hay señalética, te guías por piedras u otras cosas, o un guía, versus acá que sí podemos tener señalética mucho más fuerte. Y así mismo en todo el tema de infraestructura y servicios. Entonces, una de las matrices que tienen de final del ROBAP estos chicos en área protegida dentro del espacio turístico, donde ponen el atractivo, la subzona, ¿no? Que son estas subzonas que se encuentra, el estado de conservación, ciertas características, el tipo de actividad y la interacción social. Justamente en el tema de pandemia del COVID, lo que nos interesa es esto, la interacción social. Entonces, este es un ejemplo de un área protegida que en su mirador tiene 7 visitantes al mismo tiempo, encuentros de 13, porque termina muy rápido, el tiempo de esparcimiento y el horario de apertura, incluso no de todo el área protegida, sino del sitio de visita. Entonces podemos darnos el lujo de decir, si el área protegida está abierto de 8 a 5, pero tales sitios de visita están solo abiertos de tal tiempo, o tales actividades se permiten en tal tiempo. A eso debemos llegar. Cuando tengamos esa especificidad, digamos, ojalá el manejo del área protegida va a ser un poco más focalizada y no más general. Y no descargaremos tanto personal, tantos insumos, entre otras cosas. El tema es que esta es una base que tienen en los PMBs. Entonces, ya volcándome al tema de los escenarios de apertura, son por zonificación y de acuerdo a la metodología de emergencia. ¿Ok? Por zonificación, lo que les comentaba, hay que saber qué sitios de visita hay, qué atractivos, los puntos de ingreso de visitantes, las guardianías y tipos de acceso, si son terrestres, marinos, fluviales, porque con eso vamos a decir, ok, si un punto de ingreso se encuentra, no sé si voy a decir alguna
alguna tontera, pero por ejemplo, un área protegida, digamos, de México tiene un punto de entrada por la Ciudad de México, ¿no es cierto? Y el otro punto de entrada es tan grande el área protegida que el otro punto de entrada está en... ¿Cuál otra provincia estará cerca de Ciudad de México? Me estoy inventando Guadalajara, ya no sé si es que estoy diciendo alguna tontera, mi disculpa, pero es otra provincia, es otro estado, ¿no es cierto? Entonces, si yo en un estado de México tengo en color amarillo, solo abriré esa zona y solo los sitios más cercanos de esa zona y los servicios más cercanos que yo sepa que se puedan controlar y no la otra zona. Es decir, no limitas a cerrar todo el área protegida, pero sí limitas a cerrar ciertos sectores. Esa es la metodología, ¿no? Les comento que vamos a enfocarnos acá. Entonces, por eso es importante saber los puntos de ingreso y también el tipo de acceso, porque también terrestre quizás sea más fácil que fluvial y marítimo, ¿no? Entonces, no, esta área protegida es marítima y están cerradas ciertos puertos, bla, bla, bla. Cerrado, negado, no vamos a abrir esa área protegida o ese sitio a visita en el área protegida. Lo otro es identificar, como les mencionaba, la infraestructura y facilidades, los servicios, los tipos de actividades y si tenemos operación formal, ¿no? Entonces, yo puse aquí un ejemplo y quiero que no le pierdan el hilo de la misma que tenía acá, no sé, de 3 lugares diferentes del Ecuador. Este es un sitio de visita de un área protegida de los Andes, de la sierra. Esto es de la costa del Pacífico y este es de la Amazonía. Son 3 tipos de sitios de visita en diferentes ecosistemas. Su atractivo, su entorno y la interacción social. Este es los parámetros que ellos manejan habitualmente o manejaban habitualmente antes de este COVID. Ellos manejaban en este sendero 80 personas al mismo tiempo que podían ser distribuidos en 8 grupos de 10. Que podían, digo, porque no todos los visitantes, al menos los particulares, llegan de a 10. No hay comunidad, pero al menos sí tratar de equilibrar este número de grupo, pero sí no pasar los 80 al menos, no pasar los 80. Con esto lográbamos que haya 6 encuentros al mismo tiempo, o sea, se topaban, unos salían, luego salía el otro cada 10 minutos, o se quedaban y se topaban en el camino. Esos son los encuentros. El tiempo de esparcimiento de cada grupo era 30 minutos y en un horario de 8 a 4, que es lo que tenía abierto el área protegida. Para esta dinámica, este sitio de visita, se necesitaban 2 guardaparques. ¿Por qué es importante esta columna? Porque el tema de abrir cualquier atractivo, cualquier sitio de visita en áreas protegidas no es tan complicado. Comprende el tema de la situación, del entorno, las condiciones físicas y luego, naturalmente, la infraestructura que tenemos y muchas cosas. Por ejemplo, mucho del tiempo de esparcimiento, si es menor a veces, es porque hay condiciones mucho más accesibles como senderos, entre otras cosas, que irme a la montaña, que me toma mucho más tiempo. Pero lo que a veces olvidamos es la gestión, es decir, quién cuida de esos visitantes, quién controla, y esos son los guardaparques, por eso es importante este número. Al final del día, esta columna nos va a decir cuántas personas yo voy a necesitar para poder abrir en este escenario estos sitios de visita, y claro, pedirle a mi autoridad, ¿sabes qué? Van a estar tantas personas por turno, son tantos sitios de visita y por eso necesito implementos de seguridad, necesito implementos de bioseguridad, alimentación, bla, 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 o incluso pedir si hay presión política o del Ministerio de Turismo, etcétera, decir, ok, si ustedes quieren que abra un destino, yo necesito estas condiciones. A este personal necesito ponerle esas seguridades, entre otras cosas. Y claro, condicionamos la apertura, ya no solo nos cargamos del muerto, como decimos acá, sino les decimos que todos tenemos que llevar ese peso y trabajar en conjunto. Eso se llama involucrar a los sectores vinculados, ¿no? Y lo mismo he hecho naturalmente a tema de playa. Ustedes ven aquí son 100 personas, 4 encuentros. Entonces, no se olviden de esta matriz. Una vez determinado esto, como ustedes ven la interacción social, también hay que tener el tema de las normas de comportamiento de infraestructura. Aquí, por ejemplo, si tenemos centros de interpretación, nosotros sabemos cuál es el aforo, es decir, lugares cerrados, cuál es el aforo de tal lugar, y podríamos establecer, ok, si son 20 personas, tendrán que entrar en tanto tiempo, bla, bla, bla. En servicios que se prestan,
como un restaurante, alojamiento, como les mencionaba, también tendrá que tener normas de comportamiento, pero esto lo deberá ser realizado por el administrador del servicio, por el concesión, por el administrado, no por ustedes, pero sí autorizado por ustedes, que es diferente. Ellos tendrán que plantear, ok, vamos a abrir de esta forma México, vamos a abrir nuestro lodge, ok, nosotros aceptamos si están las condiciones que nosotros realmente creemos pertinentes y brindan toda la seguridad. Y lo mismo en las actividades. Sí, nosotros manejamos los sitios de visita, tenemos una zona de camping, tenemos senderos, tenemos lugares de interpretación, tenemos algunas miradores, cascadas, entre otras cosas, caminos, y nosotros tenemos que asegurarnos de que estén abiertos y guarden las condiciones. Pero las medidas de seguridad que estos visitantes, este tipo de visitante, sea recreacionista, operador, entre otros, quieran ingresar, ellos deben llevar esas medidas de seguridad. Entonces, lo que estamos haciendo en Ecuador, y también les voy a enseñar, es tratando de edificar alrededor de unas 6 principales actividades que tenemos en Ecuador. Entre ellos ha sido la de montaña. Queremos hacer el tema de alta montaña, media montaña y senderismo para establecer esos parámetros de seguridad. Es decir, en condiciones normales, cuántas personas del grupo debería llevar, y ahora en condiciones de pandemia, cuáles serían. Y ellos son los que tienen que trabajar porque son los expertos. Si afortunadamente tenemos dentro del equipo de áreas protegidas a alguien que sepa de montaña o sepa de una actividad específica, tiene que estar liderando esto, ¿sí? Pero siempre hay que interactuar con los externos porque son ellos los que tienen que llevar los mecanismos. Ellos le dirán, tienes que llevar con mascarilla, tienes que tener una separación de 5 metros, las bordadas de montaña tienen que ser 2-1, tienes que llevar gel, bla, bla, bla. ¿Qué? Se suponen ellos. Ellos tienen el tema, ellos dirán cuando hacen antes, durante y después. Eso tienen que poner ellos. Nosotros no podemos hacer todo ese trabajo porque no es que no podamos, sino que no hay el suficiente tiempo, y nosotros lo que debemos tratar de asegurarnos es que el espacio físico que brinda el paisajismo, que brinda la oportunidad para que se desarrollen actividades esté o guarde las seguridades. Pero ya el que hace la actividad tiene que tener el 50% de la responsabilidad. ¿Ok? En el Ecuador, y además, quizás ahora voy a la segunda fase, que es de acuerdo a la metodología de emergencia sanitaria, en este caso la semaforización. La decisión que tome la área protegida debe ser adaptar la decisión del territorio cantonal a las restricciones. Eso es obligatorio. Nosotros tenemos restricciones a nivel Ecuador. He hecho un resumen yo a nivel de Ecuador, por ejemplo, en rojo, en absoluto está cerrado a nivel de áreas protegidas, pero hay ciertas restricciones nacionales. En amarillo, y he destacado en negrilla aquellas que deberían ver los gestores de las áreas protegidas. En amarilla nosotros ya permitimos aforo del 30%, que es decir, que en amarillo ya podemos, los servicios dentro de las protegidas pueden abrirse, pero en un 30%, versus en verde en un 50%. Aquí tenemos que en amarillo el transporte urbano e interparroquial trabajar en un 30%. Cuando hablamos a nivel político, digamos, jurisdicción política del Ecuador urbano y parroquial, quiere decir que es de la misma ciudad. Es decir, no puedo salirme de la Ciudad de México. No sé si estoy mal, del estado de la Ciudad de México. Perdón si es que digo una cosa que no es. Porque no me permite este color salirme a otro estado, irme a Oaxaca, irme a otros lugares. No, no puedo. Entonces, el gestor de esa área protegida que se encuentra en ese estado decir, ok, nunca me van a venir las dos personas de otra edad, sino mi esfuerzo va a ser focalizado en personas locales. Versus en el verde, donde ya se abre esto interprovincial, aquí lo llamamos como estados, y ahí sí ya tengo que preocuparme, bueno, no preocuparme, sino tengo que estar atento de que van a venir ya personas de otras ciudades, y naturalmente, pero van a ser limitados a un 50%. Como ustedes ven, en Ecuador sucede que inclusive en verde no vamos a estar al 100%. Es ilógico porque al 100% estaríamos cuando realmente encontremos la vacuna o esto pase. De todos modos, por eso es la idea de que esto debe adaptarse a la realidad. Y asimismo tomarán ciertos parámetros como el tema de acceso vehicular, que en amarillo no se van los domingos, entonces yo sabré que entre semana quizás no tenga muchos visitantes porque todos van a estar teletrabajando o trabajando. En cambio, el sábado es permitido, me va a caer entonces el sábado yo sabré que tengo que tratar de tener los mayores protocolos, incluso llamar a salud para que estén en ciertas áreas que tengo mucho enfoque turístico, llamar a la policía, a la armada. Hay que interactuar con otros actores.
y naturalmente tengo que tomarlo mucho más en serio y en el verde, como ustedes ven también. Y el toque de queda que tenemos aquí también en Ecuador, que es, entonces, mi horario de trabajo será mucho más amplio, por ende las actividades podrán cambiar. ¿Qué es importante? Una, les de visitas. El otro es la actividad de los visitantes en ese sitio, que puede ser a través de silbatos, por ejemplo. Tanto número de silbatos significa que ya se acaba la esta, o falta, o aún hay tiempo, o viene otro grupo, etcétera. Y eso ya es un protocolo interno. El sistema de radios de comunicación también funciona, ¿no? Desde la entrada, decir cuáles son los sitios que están habilitados en este momento. Entra un grupo tal, ok, te dice el 2, el 3, perfecto. Entonces a los visitantes les dice avancen directamente a tal lugar, bla, 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 etcétera. O sistemas de vigilancia mucho más avanzados como videocámaras o parlantes que tienen. Y claro, en Ecuador tenemos el sistema de biodiversidad, que es prácticamente un sistema virtual para registrar visitantes previo al ingreso. O sea, no ingresan y se registran, sino ya previamente ya se ingresan y ya sabemos quiénes vienen. Y podríamos limitar en ese sistema el número de visitantes. Eh, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela. Entonces, Sí, como usted, Sebastián, ¿sí? yo tengo una, justo con este ¿Sí? sistema de biodiversidad. Eh, el visitante, ¿hay alguna página donde el visitante ingresa como tal? ¿Se hace a través de un prestador de servicios turísticos? Como para saber si está abierto al público también, porque a lo mejor esto también podría servir para nosotros ir diseñando algún sistema similar como para tener ese registro previo, pues no sé. Claro. Este sistema lo inventamos en el 2013 y lo inventamos nosotros tenemos el trámite anual de permisos de turísticos para las operadoras y lo que hicimos es adaptar todo este trámite a nivel virtual en esta herramienta digital para que los operadores puedan solicitar sus trámites de niña, ya no tengo que ir a la dependencia y entregar las carpetas y el millón de papeles. Básicamente comenzó con eso. Y el otro componente es el control de visitantes, del registro. Como ustedes saben, el registro de visitantes se lo hace al inicio, a la entrada del área protegida por los guardaparques. Pero con este sistema lo que hicimos es que, como ya teníamos operadores de turismo regulados a través de la plataforma, y se les habilita, cuando estaba regulado ya, se te habilitaba el botón o la opción para poder registrar tus turistas. Entonces los operadores ya con un año de anticipación ya registran sus turistas y pueden administrar también, es decir, pueden cambiar, pueden sumar más turistas, menos turistas en la plataforma y eso permite que la gente en territorio pueda saber con anticipación cuál es la temporada o semanas donde va a tener mucho más turistas y a esta temporada tengo que echarle ojo, quizás a esta temporada no voy a dejarle ir a mucha gente de vacaciones. Cosas como esas, ¿no? Entonces es un sistema de control adaptativo para planificación y control naturalmente en territorio. Y a nivel nacional, a nosotros, en mi caso, yo reviso todo el espectro de manejo que tienen las áreas protegidas y también cómo se mueven las operadoras de turismo. Actualmente está a nivel de operadoras de turismo, pero estábamos haciendo desde hace un año una adaptación para un nuevo perfil, sin pensar en el COVID, ¿no? Estábamos para un perfil de grupos organizados, como los operadores, pero no con fines de lucro, sino de recreación. Y este perfil se llama de aventura y lo íbamos a comenzar con un sector, con una actividad que se llama montañismo. Entonces aquí ya no solo los operadores pueden registrar un perfil, sino también los clubes de montaña, los grupos, escuelas de montaña, y ellos registrarán sus datos y claro, ya podrán registrar sus visitas previo al ingreso. Y eso ayuda porque también ya podemos controlar otros grupos y trataríamos de evitar la aglomeración al ingreso. Eh, Justamente hace un par de semanas estábamos ya como finalizando esto. Eh, pudimos, mejor dicho, ingresar una opción para un turista y particular independiente, sin necesidad de que sea de aventura. Entonces, este va a ser nuestro primer piloto. Entonces, tú como Esteban, por ejemplo, si estás aquí en Ecuador y quieres ingresar a un área protegida, ingresas al sistema online, creas tu perfil como un Facebook, pero menos complicado, para cosas nada más y automáticamente tienes tu clave. Entonces entras cada vez que quieras, que vas a ingresar, seleccionas el área protegida que vas a ingresar y seleccionas el área protegida y la fecha que vas, más o menos nos dices qué hora, nos dices más o menos, a veces no se cumple por el tema de turismo, como ustedes saben, pero en esta pandemia va a tener que.
Y antes de confirmarte el registro de tu reserva, digamos, aparece una pantalla donde te dice un formulario de descargo de responsabilidades. Entonces ahí tenemos algunas reglas de juego que dice que estás entrando a un área, tienes que aceptar las condiciones, bla, 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 bla. Es decir, como un acepto las condiciones de un contrato que han visto en las páginas. Entonces haces clic y automáticamente te registran tu visita como previa visita porque no está en el sistema, pero no está en la base de datos, porque subiría a la base de datos del número de visitantes una vez que ya hayas ingresado y te confirmemos. Entonces, una vez que en este caso el visitante se le dará un código o algún documento online que presente al ingreso del área protegida y esto permite que el área protegida simplemente registre eso en el sistema y automáticamente ya está registrado en la base de datos. Eso es lo que estamos trabajando ahorita en tema del sistema de biodiversidad, amigos. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Ya. Y cabe recalcar que si ustedes necesitan conocer un poco más del sistema, con gusto podemos hacer una interacción con el equipo que maneja el sistema y podríamos compartir experiencias. La idea con Esteban hemos conversado con muchos chicos de compartir experiencias de otros países para ver cómo fortalecemos. Ya. Ese sería excelente, la verdad. Sinceramente, sí, creo que es un punto bastante interesante. Sí, chévere, con gusto. Ahí como tal, a lo mejor hay un área que se dedica al tema de otorgar los permisos y autorizaciones. Creo que a lo mejor podremos invitarlos y tener este intercambio de experiencias y para ver cómo podemos fortalecer justo este sistema o crear un sistema ya similar. Y me parece muy interesante justamente. Perfecto, no hay ningún problema, chicos. O sea, podemos quedar parte del compromiso de la reunión y hacer eso. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, para volver al documento, a la metodología, las cosas en Ecuador que nosotros priorizamos son el tema de accesibilidad, los horarios de toque de queda, la circulación de los autos, porque si bien es cierto, la forma que las personas llegan a las áreas protegidas es quizás la mayor parte es terrestre, pero hay ciertas restricciones en temas particulares, ¿no? En particular, si tu carro propio versus a los transportes masivos en los cuales la gente va a tratar de evitar. Entonces, esas cosas hay que transmitirles a las áreas protegidas y decirle, ok, espérate, o sea, sí se va a abrir, pero no te van a llegar todos tampoco, no te van a llegar así de un rato al otro, pero hay que un poco considerar estas condiciones, ¿no? Y el número de personal y dinámica de turnos, que es súper necesario, ¿no? Quizás nos toque abrir áreas protegidas, por ejemplo, nosotros tenemos, por lo general dicen de 8 a 5 de la tarde, no sé cómo sucede en México, pero hay ciertas actividades como ciclismo. El ciclismo a veces permitimos que los visitantes ingresen tipo 7 de la mañana, es decir, una hora antes de la apertura. Entonces ya son horarios específicos y claro, necesitaremos personal para ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay experiencias o actividades turísticas recreativas que se deben realizar en horarios muy, muy específicos. Incluso pueden ir fuera del horario establecido administrativo, digamos, pero no el operacional. Entonces, hay que indicar, vuelvo y repito, que en color verde aún así no permiten regresar a un manejo del 100%. Por eso, siempre los sitios de visitas o rutas serán de adaptación a la emergencia sanitaria. Entonces, es la palabra que hemos manejado en Ecuador, el tema de adaptación a una zonificación, ¿no? Y naturalmente a la emergencia sanitaria. Ahora, ¿recuerdan el cuadro que les estaba mostrando hace poco? El cuadro de este de aquí, en normal, ¿no es cierto? Ahora, lo que vamos a jugar, ¿tienen una pregunta? No, adelante, Sebas. Ya. No, Esteban. Ya. Este cuadro es en normal. Entonces, lo que hice fue jugar con este cuadro para que se compren. Este es en condiciones normales, ¿ok? Ahora vamos a poner si esa área protegida aterriza un color amarillo, ¿no es cierto? Entonces, en este sitio de visita que teníamos 80 personas, ¿se acuerdan? Las condiciones que tenemos en el país dicen que el aforo o la actividad puede ser máximo el 30% de su capacidad. Estoy poniendo un condicionante de aforo de un lugar cerrado.
Eso también hay que entender. Puede que podamos variar de un 30 a un 40%, pero no creo que mucho más. 30 creo que es lo más lógico para amarillo. Entonces, lo que hemos hecho es que 80 personas del 30% de 80 son 24 personas. Entonces, las 24 personas serán establecidas en 4 grupos de 6 visitantes, tendremos 2 encuentros, tendrán el mismo tiempo de esparcimiento, pero el horario ya cambia, es de 8 a 12, ya no es hasta las 4 de la tarde. Y por ende, van a estar más guardaparques. ¿Por qué? Porque ya no es solo para verificar desde afuera, sino en mantener sistemas de control durante la visita. Claro que esto nos va a ayudar cuando vayan con operadores de turismo, aquellos sitios de visita o actividades que van con operadores o tienen que ir con grupos, con alguien que lidere, va a ser más fácil porque ellos van a ocupar el puesto, digamos, de guardaparque y eso es una salvaguarda para nosotros bastante. Pero hay que capacitar a esas personas, eso sí. Y lo mismo, como te digo, en playa, por ejemplo, 30 personas de 1 a 2 horas. Entonces, por ejemplo, entran a las 8 de la mañana, se quedan hasta las 10 en teoría, pero el otro grupo no es que entra a las 10, no. Entrará el otro grupo a las 9 de la mañana, hasta eso el otro ya le falta 1 hora para salir, por eso el número de encuentros, o puede ser cada media hora ingresa, ya depende cómo se manejen las áreas protegidas. Yo vi una nota simpática, no sé si te mandé, Esteban, de Nueva York, que están haciendo en los parques y hacen como una especie de círculos de separación. No sé si han visto. No, ese no lo he visto. Ese sí creo que no. Lo va a mandar y es chistoso porque es como que, digamos que esta es la playa, ¿no? Entonces aquí le hacen un círculo, pero ellos mismos delimitan con un círculo, con una cuerda o alguna cosa. En áreas protegidas podría ser con algo más pristino, muy bonito, en la playa, ¿no? Entonces hace que las personas, el grupo esté aquí, el otro grupo esté aquí, el otro grupo esté aquí. Puede ser para una persona como para tantas personas que pongamos, pero si son familiares, ¿no? Si son del mismo grupo, no podríamos poner a personas que son de diferentes. Entonces, es interesante esa forma de intervención en territorio que se inventan o se adaptan en otros lugares y hay que tomarlos también en cuenta, ¿no? Entonces, como ven, en el visitante de interacción social en amarillo para volver se reduce en un 30% y es reducido al 30% cada valor que teníamos de un estado normal y adaptado el número de tiempos de encuentros, el tiempo de esparcimiento también se puede adaptar y los horarios en absoluto. Esta actividad, por ejemplo, se hacía durante todo el día y ahora se hace solo en el amanecer y en el atardecer. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando me voy a verde? En verde es la misma situación, pero reduzco al 50%. Recuerden que reduzco al 50% por la política de emergencia que tengo en mi país. Todo depende de cómo esté en México, ¿ok? Pero esta es la reducción al 50% y aquí naturalmente ya son 40 personas, ya no 25 personas, 24 personas, sino 40 personas. Y como ven ustedes aquí, puedo tener 3 encuentros, ya no 2 encuentros. Mantengo los 30 minutos que el anterior, que en amarillo, pero mi horario ya no es de 8 a 12, sino de 8 a 3 de la tarde. Y mantengo el mismo número de guardaparques. Lo mismo sucede en todos los otros sitios de visita. Entonces, no es un número de capacidad de carga, pero es un número, como les dije, que nos permite tener una varianza y un rango de oportunidades para los visitantes adaptado a la realidad de emergencia nacional que nos pasa a nosotros. Dice, es importante recordar que si bien es cierto semáforo rojo se mantiene restricción a visitantes, el resto de funciones de áreas protegidas, como les comento, de monitoreo, control, planificación, mantenimiento, no han sido suspendidos. Aún tenemos personal de primera línea, quisiera decir yo. En Ecuador sucede eso, pero no son tan visibilizados, entonces, que están aún en las áreas protegidas. Y aquí, la adaptación de actividades y servicios, así como se debe ordenar a los visitantes en las áreas protegidas, de igual manera, los servicios que prestan en los sitios de visitas como cafeterías, restaurantes, refugios y las actividades como senderismo, paseos de embarcación, kayak, deberán particularmente, y eso sí, ustedes como gestores y que tienen ahorita que realizar esto, a mí me ha tocado, es decir, yo no puedo hacer los protocolos de todas las actividades de montaña, papá. Lo estoy haciendo en coordinación, pero no directamente yo solito. Porque primero, no, quizás no tenga el tiempo y segundo, tampoco tengo todas las habilidades que quizás personas externas sí lo tengan. Si tengo en nuestro equipo gente que realmente hace eso, póngalen a ellos a hacer. Eso sería buenísimo. Y puede ser como para todas las áreas protegidas, ¿no? Puede ser alguien de un área protegida, entre otras cosas. Pero la idea es que se debe adaptar al manejo de visitantes. Entonces,
en Ecuador están sacando los protocolos de restaurantes y alojamiento al Ministerio de Turismo, pero en general. Entonces, esos protocolos deberán adaptarse a la realidad del área protegida. ¿Cómo se adapta? Nosotros tenemos que saber cuántos visitantes. Entonces, si yo sé que en Sendero hay 40 personas en verde, esta actividad, este grupo que hace senderismo, tendrá que adaptarse a esta realidad. Entonces, puede decir que el senderismo me voy a venir acá primero, que el senderismo en amarillo pueden estar personas, máximo 4 personas en un grupo. Le voy a eso al revés a esta. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo ubicar los 24 para todos esos grupos. En el sitio de visita puedo tener gente de senderismo, gente que me avistamiento de aves, gente que simplemente quiere salir al aire libre, etcétera. Entonces, no puedo yo restringir a un solo grupo. La restricción a un solo grupo va cuando sean puntuales las actividades. Entonces me estoy inventando, si en vez del Limpio Pungo, que es del Cotopaxi, hago el volcán Cotopaxi, que es la cumbre, ahí sí puedo yo ir directamente a un tipo de grupo. Ya no es un tipo particular que va a ir hasta la cumbre, ¿no? Porque no presta las condiciones físicas incluso. Entonces, en esos casos sí puedo yo anclar directamente el número que tengo en ese sitio de visita para ese tipo de grupos, ¿ok? Vamos a ver una cosa, justamente lo que les menciono. Dice, una vez que tenga identificados los puntos de ingreso, cada equipo acorde al color del semáforo del cantón realizará la apertura del área protegida por sectores, es decir, por sitios de visita o atractivos y por actividades. Todas deberán tener protocolos previo a la apertura. Caso contrario, no se podrá permitir y eso ustedes tienen que ser muy concretos. Es decir, sí, se va a abrir el área protegida, sí, sabes que la Ciudad de México permite ingresar tal cosa, perfecto, pero esta actividad no se va a abrir. ¿Por qué? Porque quizás las condiciones biofísicas no dan, quizás porque el sitio de visita no está preparado con todas las facilidades o infraestructura, o no tenemos gente para que esté en ese sitio de visita, o esa actividad realmente no presta las condiciones. Aquí estamos hablando del tema de buceo. Decían, si a una persona le da el COVID, pierde algo del pulmonar para hacer buceo. Hay que primero comprobar si es que hay eso. Entonces estamos nosotros hablando con gente del PADI y ellos están desarrollando el tema de buceo y snorkeling y paseos de embarcación con nuestros amigos de áreas protegidas marino-costeras, ¿no? Entonces es súper importante eso primero analizarlo. Entonces, este es un cuadro ya hemos visto la adaptación de sitios de visita, ¿no es cierto? Y la interacción social de los sitios de visita de acuerdo a la dinámica de riesgos. Y ahora les voy a mostrar algo de la dinámica de la actividad, cómo se adapta al tema de riesgos. Entonces, por ejemplo, esto es en la actividad de montaña. Nosotros, y aquí solo he tomado 2 áreas protegidas, cada área protegida tiene 2 montañas, perdón, diferentes tipos de montaña, ¿ok? Incluso tenemos un cuadro que desglosa cumbres, rutas, nivel de dificultad, horarios, bla, 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 pero lo hemos tomado así. Y en semáforo rojo no hay ninguna actividad. Así de simple, el tema de montaña no se abre, no se abre, no hay cómo, y se acabó. Quizás en semáforo rojo, si esto continuaría, lo que tenemos que hacer temas de investigación, quizás monitoreo de glaciar, hay gente que hace esas cosas, pero no en tema turístico. En tema amarillo, ya podemos tener un acceso. Aquí, por ejemplo, en la cumbre del Chimborazo, permite 2 personas. Y en escuela de glaciar, que es como la preparación, el mismo número, es la lógica, ¿no? Pero 2 personas incluye el guía o el instructor, si es de escuela, es decir, un guía con un pasajero. Esa es la condición en semáforo amarillo en esta cumbre. Y asimismo vemos en las otras cumbres. En cambio, en el semáforo verde ya sube a 3. Es una cordada normal, de hecho, de montaña, que es un pasajero, un guía con 2 pasajeros. Además de montaña, al tener nosotros esto, sabemos que nuestro grupo de montaña para el Cotopaxi va en amarillo a completar 2. Estas 2 personas, que es el grupo, el número máximo de packs por grupo, será adaptado al número que yo permita que ingresen al Cotopaxi. Entonces, si aquí pongo Cotopaxi, cumbre Cotopaxi, que es el sitio de visita, aquí se debe tener, digamos que están 40 personas. Entonces, si son 40 personas, si son 40 personas en verde, ¿cierto? Estas 40 personas dividir para 3 o un promedio y sabré cuántos grupos de 3 personas podrán estar al mismo tiempo en la actividad de cumbre. ¿Me hago entender? Entonces, en ese sentido es súper importante no solo abrir el área, el sitio, sino también, ojalá, tener la adaptación de las actividades también a la dinámica del área protegida. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Yo hasta ahorita no. No, Sebastián. No, Sebastián, bien. Chévere. Perdón, voy a tomar un poquito de agüita. Adelante, adelante, Sebas. Ya. Eh, entonces, vamos recordando. Para abrir las áreas protegidas, primero tienes que considerar estos componentes de salud, social, etcétera. Es decir, para decir, tales áreas protegidas me cumplen con esto y podré abrir. Pueden darse ustedes tienen la responsabilidad de abrir no todas, sino ciertas y en fases. Ustedes son los gestores. Pero para abrir, tienes que primero enfocarte en el manejo de visitantes. ¿Y cómo manejas el tema de visitantes? Sabiendo cuáles son las condiciones de tus sitios de visita en términos de visitantes, de interacción social, qué infraestructura tengo, qué servicios se prestan ahí, qué actividades se hacen ahí. Debo conocer bien qué es lo que sucede en todos los sitios de visita protegida y naturalmente adaptarlos al sistema de riesgos como les estoy mostrando en este momento. Los protocolos para alojamiento, alimentos y como les decía, en Ecuador son emitidos por el Ministerio de Turismo y hay que adaptarlos a la realidad de cada área protegida. Y aquí hay unos links que les voy a pasar a ustedes si es que necesitan de lo que ha sacado el Ministerio de Turismo del Ecuador en términos de estas. Vuelvo y repito, aquí un protocolo de alojamiento me dice a nivel de un Marriott en Quito. Entonces, pues nosotros no tenemos o en Ecuador no tenemos un Marriott, no en las condiciones físicas, digamos, en un área protegida, primero porque no hay cómo. Pero sí puedo tener un servicio de 5 estrellas, sin dudarlo, pero a un nivel mucho más natural. Pero no son las mismas condiciones. Quizás aquí en alojamiento me piden temas de alcohol y un montón de cosas que fácilmente son desechables, pero en el sector pristino, áreas protegidas, a veces son incluso un impacto ambiental. ¿Ok? Entonces son tipo de cosas que hay que considerar y adaptar al área protegida y eso es lo que hay que llegar. En mi momento estoy hablando con un grupo de operadores de turismo y ellos van a adaptar estos protocolos a nivel de áreas protegidas. Es decir, hago que otras personas, si quieren entrar al área protegida sobre la actividad, pues tienen que poner un poquito de grano de arena y ellos en su experticia van a saber adaptarla. Pero ellos, ¿qué me piden? Me piden qué condiciones me prestan las áreas protegidas, qué es lo que está arriba. Eso tengo que yo mostrarles. ¿Ok? Ahora, el protocolo de bioseguridad, que este protocolo, de hecho, es basado bastante en lo que hizo Perú, Esteban, si tú lo reconoces, que fue súper bueno lo que nos mandó Kiara. Prácticamente lo que te dice es el protocolo de nuestro equipo en territorio, que tiene fases. El tema de preparación, yo le he alterado algunas cosas adaptado al nivel de Ecuador. El tema de desinfección, en el caso de que llegue, ¿sí? Tenemos la fase de atención médica, control de visitantes durante la visita y post visita, ¿ok? Entonces, en el tema de preparación, sucede que debemos tener un responsable en el área protegida, que puede ser un especialista o un guardaparque o el mismo jefe de área. Su función es supervisar al personal asignado del turno, al que está en ese turno, ¿no? La descripción es que él debe medir la temperatura, revisar la vestimenta y asignación y verificación de equipos de este personal. ¿En qué frecuencia? Al inicio de cada turno. ¿Qué implementos deberá tener? Un medidor digital de temperatura, una mascarilla, un visor de protección. Hemos eliminado el tema de overoles desechables y guantes porque estamos justamente en campaña nacional de no usar los guantes, ¿no? Por el tema de desechos y también por un montón de factores que incluso pueden ser mucho más infectosos que el no tenerlos. Entonces, un poco más es también educar, no hacer eso y sí tener el tema del lavado de manos y un montón de cosas. Pero bueno, esa es la función del especialista. En el caso del personal del guardaparque, ellos en cambio deberán preparar su vestimenta y área de trabajo. Lavarán sus manos, organizarán su área de trabajo, lavado otra vez las manos, colocarse la vestimenta, desinfección de su calzado y recepción de los equipos por parte del especialista al inicio de cada turno y tendrá estos implementos que son mascarilla, visor de protección y una alfombra de desinfección u otro, ¿no? Estas alfombras de desinfección me parecen geniales, se pueden adaptar realmente y es mucho mejor que poner un trapo con el cual luego eso pisoteado realmente no le veo tan higiénico, entonces mejor estos alfombras de desinfección, pero hay que ver, ¿no? Se puede hacer incluso artesanalmente en la misma área protegida. Y siempre cada uno de ellos debe llevar el tema de gel antibacterial o alcohol de 70 grados, ¿no? Estar en su estación de trabajo o lo llevarán portablemente.
En el caso de que toque desinfectar a un visitante, es decir, en una etapa de desinfección, el personal asignado, y se puede considerar el acompañamiento de alguien de salud, verificará el estado del visitante. Es decir, se hará una recepción, instrucciones del procedimiento a realizar. Si te voy buenas, le va a tomar la temperatura, bla, 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 verificar al visitante que porte mascarilla, es obligatorio esto, controlar la temperatura y disponer el lavado de desinfección calzada en el caso que ya se ve. Esa es la parte de desinfección. Ingresa al área, le mido, se acabó. Si tiene mayor de 38 grados, pues ahí sí se tiene que ir al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es básicamente el tema de atención médica. Nosotros como guardaparques no vamos a poder hacer eso porque no está en nuestra instrucción, no está en nuestra competencia, pero sí podemos contactar a un centro de salud o debemos tener identificado a quién realmente pasar esta competencia para que se encargue de este visitante en el caso particular. Y en el caso de un operador de turismo que lleva a los turistas, ellos tienen que encargarse. El guía tendrá que encargarse de esta persona. Si es una persona del grupo que está con eso, no va a entrar todo el grupo. No puedes dejarle solo al grupo, ¿no? Y tampoco podemos tener guardaparques para que le ayude. Pues, lamentablemente tendrá que volverse todo el grupo y a menos que tengamos un espacio en el cual puedan estar solos ellos y entrar, pero eso ya depende de cada área protegida. Es muy importante que cada área protegida debe identificar un lugar donde se realizará el cambio de vestimenta, así como la desinfección de los implementos de cada equipo por turno. Estos espacios deberán ser diferentes a las áreas comunes de guardaparques. Hay que ver un lugar separado, un lugar donde tengas todos los implementos, el tema de desinfección, y en ese lugar es donde todas las personas, los guardaparques, si se quedan a dormir, pero al empezar el turno tendrán que irse a ese lugar para desinfectarse, para cambiar y salir. Y asimismo es el mismo lugar para volver, para dejar sus cosas desinfectadas y naturalmente ya salir de su turno. ¿Ok? Tenemos entonces la fase del control de registro de visitantes. Nosotros en Ecuador, a diferencia de otros países como ustedes, no cobramos la entrada a las áreas protegidas, lo que está de gratuidad del 2012. Solo en Galápagos se cobra. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hacemos es registrar la visita. Ya les mencioné que el registro de visitantes, por ejemplo, en el tema de operadoras se hace a través del CIF, ¿sí? Pero en caso de particulares aún se hace directamente en el sitio. Entonces, lo que se hace siempre es la bienvenida y este es el briefing que les comentaba, ¿no? El briefing que se debe dar al ingreso de unos 5 minutos máximo, si es menos, mucho mejor, a los grupos y es obligatorio previo al ingreso. Deben firmar una hoja de descargo que nosotros tenemos y se permite el ingreso. Se revisa el número límite de visitantes, ¿no? Es decir, se les dice, ok, este es el número de los grupos que tienen que ingresar y se comunica el cierre y turno del área protegida, ¿no? A tal sitio de visita se cierra tal, así que solo tienes hasta tal sitio, bla, 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 entre otras cosas. Esto se hace por cada visitante, ¿qué frecuencia? Por cada visitante que ingresa. Y se debe utilizar el personal asignado, mascarilla, visor de protección, ¿no? El mismo personal, ¿sí? Claro. Una pregunta. En sus áreas protegidas, en todas, ¿existe la infraestructura en donde ustedes pueden estar realizando? Por ejemplo, ahorita que estabas hablando del registro de visitantes, ¿existe esa infraestructura para que puedan tener ese control? ¿O tienen algunas en donde no exista, pero están realizando de alguna otra manera ese control para el acceso de visitantes? Si te comprendo bien, me quieres decir si es que hay una como guardianía. Sí, cualquier tipo de infraestructura que haya o cómo hacen ese control, Okay. porque por lo que me estoy dando cuenta es que ustedes llevan un control muy, muy bueno sobre sus visitantes, tanto en su plataforma, tanto ahorita como comentas que lo hacen de forma directa en el área protegida. Sí, Entonces, creo sí, que bien, Esteban. lo que a lo mejor como lo ve Marco es que si tienen como estas casetas de control de acceso a las áreas protegidas, como bien establecidos estos puntos de ingreso. No sé si es eso, ¿no, Marco, también? Ajá, sí, porque, o sea, pasa que en México no tenemos en muchas áreas protegidas ese tipo de control. Y por ejemplo, en un área protegida de Costa Rica, que es un volcán, el único acceso que hay para el volcán es donde te hacen el cobro de derechos y ellos llevan un registro de cuántas personas están entrando, pero está muy, muy limitado el acceso que hay. Entonces, en México hay muchas áreas protegidas en donde no existe solamente un acceso, sino existen muchísimos y en algunas otras pues no existe a lo mejor
esa infraestructura para recibir a los visitantes y hacer ese registro. Por eso yo preguntaba si ustedes tienen en todas sus áreas protegidas a lo mejor ese tipo de infraestructura, y si no la hay, ¿cómo hacen ese registro en donde no tienen infraestructura para recibir visitantes? Perfecto. La dinámica de, creo, todas las áreas protegidas es casi igual. Mira, sí tenemos en la mayoría de áreas protegidas puntos de ingreso definidos, es decir, accesos en los cuales debe ingresar el área protegida. Y digo debe porque a veces no quieren. Ustedes saben que las áreas protegidas no tienen un cerco alrededor, ¿no? Entonces pueden ingresar por cualquier lado, lamentablemente, y esas son las actividades ilegales. Eso es otro tema de control. Sí. Pero por los ingresos que sí tenemos, sí hay, sí hay estas infraestructuras que son como los casetas de control, donde en algunos casos son las zonas administrativas también, y ahí está el guardaparque con las condiciones de infraestructura para poder registrarte. Pero también hay lugares en los cuales no tenemos toda esa infraestructura, más por con las condiciones del área protegida. Por ejemplo, hay áreas protegidas en la playa, que es un área protegida marina, que el 90% es reserva marina y el 10% es un poquito de costa, pero está la avenida principal de la ciudad local. Entonces, no podemos tener una guardianía ahí si no los visitantes ingresan. Incluso ahí no registramos el número de visitantes, sino hacemos como un promedio de acuerdo a los servicios. Entonces, en ese cierto tipo de áreas protegidas por sus condiciones, este parámetro es complicado. En esos lugares lo que hay que hacer es directamente con los de los servicios que prestan o articular con el municipio local para ver de qué forma crear acciones para que los visitantes pasen por un filtro primero y luego ingresen a cierto lugar. Pero son los más complicados, creería yo. Pero en los otros sí tenemos sitios de visita, sí tenemos infraestructura y ahí podemos nosotros controlar esto de los visitantes. Ahora, lo que no hay en muchos sitios de visita, y eso sucede en Ecuador, es la conexión al Internet. Este sistema de biodiversidad se conecta con Internet. Es decir, tú puedes subir offline, pero se sube todos los datos cuando tienes Internet. Entonces, en el mejor de los casos tienes Internet y subes de una, en otros casos simplemente digitas. Y en otros lugares... Creo que Sebas, creo que te estamos perdiendo. Sebastián. ¿Nos escucha, Sebastián? Creo que se... Ya la pequeña. ¿Sebas? Sí, bien nomás mi pequeña. Ah, ya. No se preocupe, porque estamos bien complicados en el trabajo ahorita, no se preocupe. Ya, bueno, ya, chao. Sebas, creo que te perdimos desde hace ratito. ¿Nos escuchas? Imagen, pero no se escucha el sonido. Sí, parece que le había entrado una llamada. Yo creo. Ella apagó su micrófono. Entonces, a lo mejor está teniendo una llamada, entonces. Sí, yo creo. Okay. Escuchaba una voz, ¿no? Sí, por ahí. Pues interesante, ¿no? Va el asunto. Bastante. Bastante interesante. Podemos adoptar muchísimas cosas de aquí. Sí, que de hecho no necesariamente ahorita para una de la contingencia, sino este sistemita, por ejemplo, es un reto, ¿no? Sí. Que yo creo que hay que sembrarlo. O sea, así como el sistema de información del otro, dice sistema de información, a lo mejor no de biodiversidad, porque acá está la Conavio, y creo que tiene uno que sí se llama así, pero que va con esto del RNT y todo este rollo, que creo que podríamos hacerlo en alianza con Sectur, ¿no? Sí. Creo que sería bastante interesante. Yo estoy hablando y tengo el micrófono apagado. Sí. Pero Sí, la bronca también es esa super. parte de que tenemos pues, tejidos y que no podemos cerrar
los accesos o controlar los accesos tan al 100, ¿no? Sí, sí, no, y también esa clasificación que es basar para identificar los sitios es súper interesante y creo que es justo, va muy alineado con lo que estamos buscando ahorita con la norma, como Sí. los horarios bien establecidos, qué tipo de experiencia para el visitante va a ser, todo esto, y también desde, digamos, la parte general de la norma, que es saber qué hay en el área protegida, en qué sitio, ¿no? También. ¿Aló, me escuchan? Perdón. Sí, Sebastián. Ya te escuchamos. Y no sé qué pasó, hasta qué rato se quedaron, perdón. Pues todavía nos seguías explicando acerca de la infraestructura que existe dentro de esas áreas protegidas y cómo están haciendo ese control. Acababas de decir lo de la playa, de cómo se estaba haciendo y que en algunas otras sí contaban con esa, con esa infraestructura para realizar el registro de visitantes. Por Sí, ahí más o menos. Perfecto. te quedaste, creo que también decías de que en muchas ANPs sabemos que no hay internet, pero que esta plataforma es offline. Entonces que cuando tienen la conexión, se sube la información, ¿no? Como tal. Hola, hola. No, Seba, seguimos sin escucharte. Al menos yo, no sé, Marco, Manuel, ¿escuchan? No, ¿Me, no escu- nos escucha. No, me escuchan ahora? Ah, ya, ya. Listo, Sebas, ahora sí te Ahí. escucho. Ya. Mil disculpas, creo que ahorita estoy viendo la falla. Creo que ha habido... he activado mis audífonos, perdón. Ok. Entonces, les voy a exparte. Habla sobre los lineamientos generales de seguridad, de bioseguridad, es decir, sobre el distanciamiento social. Entonces, ya vieron que al principio hicimos las condiciones de apertura nosotros como gestores de las áreas como política nacional. Luego, en cada área protegida, cómo deberían abrirse de acuerdo a zonificación, manejo de distantes y el tema de adaptación a la emergencia y el protocolo para nuestro equipo. Ya de aquí, los lineamientos generales de bioseguridad son como el distanciamiento social, que ustedes saben, puede ser de unos 5 metros o a 2 metros. Los sitios de visita, cada área protegida identificará los sitios de visita y establecerá las normas. Y claro, las condiciones del visitante, ¿no? Deberá contar y someterse a las pruebas, deberán portar mascarilla y gel antibacterial para su ingreso, deberán tomar conocimiento de la información, entre otras cosas. Igual el operador turístico, las condiciones que deberá tener para su ingreso. Y bueno, esto es un poco más ya a nivel de Ecuador, las condiciones desde las autoridades del territorio, qué cosas tienen que cumplir cada uno de ellos, que no valdría mencionarles en este momento porque es una diferente, es diferente la dinámica, digamos, creería yo, aun cuando hay autoridades también en nivel de áreas protegidas de México, pero más por los nombres, ¿no? Pero funciona en todo caso para las responsabilidades que tienen en territorio. Eh, prácticamente, y estos son como datos muy sobre el tema de servicios de mantenimiento, los dispensadores, limpieza y infección, cómo tienen que interactuar en el área protegida, por ejemplo, los guardaparques, se debe recomendar evitar abrazos, besos, estrechar, cosas muy generales como les mencionaba, que son igual temas de bioseguridad. Un poco de bibliografía que tenemos, el tema de lavado de manos, que lo tenemos hecho por el tema por la OMS, y aquí tenemos algunos ejemplos de bioseguridad, ¿no? Pues para que sepan, el tema de protectores, pantallas de protección, el equipo
digamos que son los guardaparques, están protegidos también. Hay que ver si se utiliza o no. Los guantes, quizás los que tengan que utilizar son los que están en el registro de visitantes, pero no en los sitios de visita, porque ellos manipulan. Y aquí el tipo de visitante, ¿no? El medidor de temperatura, aquí le falta la mascarilla al señor, pero bueno, son ejemplos nada más. Hay desinfectantes de vehículos, es súper importante que no solo es a los visitantes quien se les desinfecta, también a los vehículos, puede ser una desinfección de esta manera, por llantas, para que no ingresen microorganismos, son como los zapatos, digamos, pero de los vehículos. Hay el uso de alfombras, y aquí es interesante porque el uso de alfombras se puede aprovechar también la educación ambiental. Entonces, poner que es 2 metros, dónde tienes que pararte y si pasas por aquí también te estás desinfectando los zapatos o medir, ¿cierto? Eso ya son cosas de no perder el tema de interpretación ambiental que tenemos nosotros o claro, ya sistemas de desinfección como estas. Yo decía que, por ejemplo, el área, digamos que este es una entrada de un grupo, ¿no es cierto? Entonces, este bus de aquí es un operador turístico. Este operador deberá tener dentro de este bus todos los protocolos de bioseguridad de un transporte turístico y un operador. Ellos lo tienen que cumplir, ellos lo tendrán que hacer. Cuando ingresen a un sitio de visita, digamos que este es el sitio de visita, ellos tendrán que bajarse primero, quizás el operador deberá tener una alfombra de desinfección o algo para desinfectar, como esto, para que ingrese. Al entrar a nuestros sitios, centros de interpretación, debemos tener también algo como alfombra para que ingresen, o desinfectarles también. O el mismo operador se encarga de desinfectar, porque no tenemos todos los insumos para todos los visitantes. Y al ingresar al bus, antes de ingresar, también tendrán que desinfectarse. Son ese tipo de protocolos que se tienen que adaptar de acuerdo a la actividad que se realice en el área protegida. Por eso es importante interactuar con ellos. Es decir, este lugar es más sensible, estos lugares tenemos más actividad, hay que tomarle más en cuenta, entre otras cosas. Y eso sería todo el documento que tenemos preparado, digamos, para el tema de manejo de áreas protegidas o para la posible apertura dentro del Ecuador. Como les decía, la idea es un poco interactuar también con los visitantes. Y esta es la matriz naturalmente que hicimos, como ustedes saben, que les mostré en el ejemplo solo las 2 áreas protegidas, pero en realidad son más áreas protegidas y todas sus montañas. Entonces se adaptan a los semáforos. Lo mismo la idea es tener de montaña, tener de ciclismo, de buceo y otras cosas. Entonces, lo que siempre les digo a las áreas protegidas es que lo que hay que brindarle al visitante es seguridad. Seguridad. El visitante tiene que saber que va a entrar a un lugar donde va a cumplir, va a tener todas las seguridades en tema de su actividad, va a estar relajado, va a cumplir con temas de bioseguridad y hay que mostrarle que estamos preparados para recibirlos. Y lo otro es que deben saber que el 50% restante depende de ellos, es decir, el compromiso de ellos de cumplir, de tener todas las medidas y entre otras cosas. Eso básicamente es el tema de apertura en áreas protegidas en Ecuador. Eso es lo que les puedo comentar. Les vuelvo a repetir que está en propuesta. En teoría ya deberían darnos la respuesta esta semana porque necesitamos sacar estos lineamientos ya rápido a nivel territorio. Yo me he adelantado con territorio para que comiencen a hacer, ya saben cómo es este tema técnico, político. Y la idea es que cuando quieran abrir las áreas protegidas, nosotros digamos, ok, se abren tales áreas protegidas y en estas condiciones. Nosotros debemos marcar las reglas de la cancha y no los jugadores, sino el árbitro, en este caso nosotros. Eso, chicos, si tienen alguna pregunta o alguna observación, con gusto les dejo a ustedes para que ahora hagan las consultas. Perfecto, Sebastián. No, pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Está súper interesante, la verdad. Y no sé si Marco Manuel tiene alguna pregunta justamente sobre lo que nos compartió Sebastián. ¿Nadie? No, la verdad ahí, Sebastián, más que preguntas, es estar viendo, pues efectivamente que han desarrollado algo ya bastante interesante y como lo comentabas, pues a las diversas escalas, desde lo nacional hasta la actividad y pues nos brinda bastante información, ¿no? Como para también nosotros avanzar en ello. Pues más que preguntas, agradecerte, ¿no? Con gusto, chicos. Y Sebastián, ¿habrá posibilidades que nos pudieras compartir este documento justamente como para poderle dar lectura ya profunda justamente a lo que nos has compartido? No sé,
No puedo. No, mentira. Claro, chicos, con gusto. La idea es compartir. Pero vuelvo y repito que está en propuesta. Pero si es que les sirve de insumos, con gusto yo te puedo enviar a ti, Esteban, como un link y pues utilícelo, un gusto, utilícelo. Y ya saben, cualquier cosa que se pueda ayudar y que podamos intercambiar experiencias, pues hagámoslo. Y si ustedes también lo perfeccionan más cosas en esto del COVID, por favor no dejen de avisarme también a mí y al Ecuador en todo caso, para poder también implementar cosas que seguramente también las pueden desarrollar ustedes y las tienen ideadas en México. No, pues muchísimas gracias, Sebastián, y créeme que sí, vamos a tomar como insumo este documento, la verdad, para los documentos que vayamos a realizar nosotros. Y claro, en cuanto tengamos nosotros algo también, pues compartirlo con Ecuador y con todo el resto del grupo, ¿no? También creo que es parte del grupo de Red Parques el compartir esta información y también, si de otros países tenemos información, irla sumando, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián. No sé, Marco, si tengas algún comentario o algo que quieres compartirle a Sebastián. No, pues solamente agradecer. Creo que el documento está bastante completo. Veo que llevan procesos que a lo mejor en otros lugares, en otros países, aún no se comienzan o apenas se está comenzando. Veo que ustedes ya llevan procesos muy adelantados, los cuales han estado, o ahorita pueden adaptar justo con el tema de la pandemia, que han estado trabajando sobre ello y pues agradecer que nos hayas compartido la información, nos hayas explicado el documento y que, bueno, también nos estés compartiendo para nosotros poderlo analizar. Nada más agradecer y gracias por la colaboración y igual manera, nosotros lo que podamos ir generando, podamos ir compartiendo, con gusto lo haremos. No, pues chicos, lo que quieran, no hay ningún problema. Yo les comparto en un momento a Esteban para que pueda compartir ustedes y trabajen en equipo y cualquier consulta que tengan, háganmela saber, si es a través de Esteban o ustedes mismos. Esteban, si es que les puedes facilitar mi contacto, por último. Si no responden en ese rato, comprenderán que estamos a full ciertas cosas, pero siempre respondo. Y ojalá les sirva esta herramienta. Y pueda ayudar naturalmente a que las áreas protegidas lo podamos manejar de una manera un poco más consciente y que no suceda lo contrario, que es el tema masivo. Sí vamos a tener problemas en absoluto, pero vamos a tener que, si estamos un poco mejor preparados, va a ser un poco menos fuerte esta ola. Y eso, deseándoles que se cuiden mucho y que ustedes y toda su familia estén bien y ojalá ya puedan ustedes algún rato visitar Ecuador. Yo ya visité México, no pude ver al Esteban en ese momento, pero sé que es hermosísimo su país, tiene un montón de cosas y pues serán bienvenidos ustedes en el Ecuador y ojalá no solo a nivel técnico, sino como un turista. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sí, pronto esperamos estar por allá como turistas en Ecuador, conociendo también por allá, aquella parte. Sí, a ver, chicos. Si es que tienes, Esteban, disculpa, si grabaste esta conversación, si me puedes compartir, sería buenísimo Sí, para claro. tener como los, ya De sabes. hecho, sigue grabando nuestros saludos. Pero sí, yo ahorita que termine de grabarse, bueno, de pasarse, te comparto el archivo. Igual aquí a mis compañeros también dejo. Pues muchas Dale. gracias, Sebastián, y pues seguimos en contacto. Agradecemos mucho que nos hayas compartido toda esa información y pues seguimos colaborando. Listo, chicos. Ah, Listo. Cuídense mucho. de hecho, yo creo que te busco más al rato para tema de los webinars de Red Parques. Pero ya Sí, sí, claro. te Ya. mando un audio ahí. Ok. Ya. No hay problema. No hay problema, Perfecto. chicos. Listo. Un Muchísimas gracias, abrazo. Sebastián. Un abrazo, cuídate Un mucho. abrazo y buen provecho con todos. Bye bye. Gracias. Cuídate. Bye bye. Bye.